Bueno, ok, aquí ya no estoy compartiendo, entonces vamos a compartir, vea, ya me encontré desde la vez anterior, ¿verdad? Me había encontrado este Fundamentos de Preservación, que es del Archivo de Colombia, Preservación Digital, ¿verdad? Entonces aquí dice que los procesos de la gestión documental, ¿verdad? Ya para lo que es la parte de digitalización, está, ¿verdad? Bueno, perdón, aquí en este manual que nos puso la profesora, ¿verdad? Habla de la planificación, habla de... Voy. Obviamente hay varios procesos que son estos, ¿verdad? Pero esta habla sobre lo que es la auditoría, ¿verdad? Sin embargo, entendemos que la auditoría va sobre cada uno de los procesos que se deben llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, si nosotros podemos auditar cada uno de los procesos, vamos también a garantizar que cada uno de los procesos que se tienen que poner como requisitos, ¿verdad? O sea, plantear cada uno de los requisitos para los procesos archivísticos que van en la preservación digital, indudablemente nos vamos a garantizar que estamos poniendo los requisitos que son los más importantes, ¿verdad? Entonces aquí habla de estos 10 puntos a evaluar, que son la planificación, dice el plan de preservación, que indudablemente es uno de los primeros documentos que hay que hacer, además de la política, que es como lo que ya hemos hecho. ¿Ves? Integridad de los datos, que sería a partir de los metadatos, los formatos de los documentos, los metadatos propiamente, almacenamiento, copias, inventarios, flujos de trabajo, documentación de procesos y la gestión de los riesgos. Entonces, se supone, ¿verdad?, que en la auditoría es todo esto, pero cuando nos venimos a este otro documento, ¿verdad?, que habla sobre los procesos de la gestión documental como tal, no puedo cerrar esto porque no sé cómo esta cosa lo maneja, pero bueno, el asunto es que entonces, que esto me está estorbando aquí, el asunto es que entonces esta vez la producción, la gestión y trámite, la organización, la transferencia y la disposición de los documentos, y esto va en un proceso paralelo, ¿verdad? Por supuesto, de valoración y la preservación a largo plazo. Entonces, yo creo que plan de conservación documental y plan de preservación. Hablamos de todo lo que hemos hablado en conservación, ¿verdad? Que indudablemente para poder preservar los documentos tenemos que haber hecho antes una planificación de la conservación de los documentos. Entonces creo que por ahí va también, ¿verdad? ¿Qué tipos de requisitos tenemos que tener? Si son de preservación, pero también todo lo que tenemos que haber hecho antes, y por eso creo que la profesora, bueno, dentro de lo que la profesora Raquel explicó de la clase, usted sí estuvo en esa clase, ¿verdad? Sí, de hecho, usted participó, ya me acordé. Ella estuvo explicando, yo creo. ¿Qué tal participé bien? Muy bien, compañero, sí, se oye cada vez más profesional y definitivamente los temas tecnológicos son los que se te dan como con más claridad, indudablemente. Entonces, se supone, ¿verdad?, que en la presentación, en el modelo que presentan la profesora Gabriela y Raquel para un archivo digital, ¿verdad?, se habla, que es parte de lo que vimos en tecnologías, de un plan de acceso, de un plan tecnológico, de la política y bueno, y de otros como 5 o 6 aspectos más. Entonces yo no sé si deberíamos de guiarnos con esos aspectos, ¿verdad?, para poder establecer los requisitos, o si en realidad es solo ir con los requisitos de preservación para lo que es la clasificación, digamos, cómo garantizar la clasificación dentro de la preservación, o si son solo los requisitos de preservación. Es que tengo un pedo mental, perdón por la palabra, ¿verdad? O sea, es tanta la información que tenemos que para mí es como difícil como concretar y decir, sí, seguimos por aquí. Yo necesito como esa lluvia de ideas para que de pronto mi cerebro diga, sí, definitivo, esto es como lo que necesitamos. Entonces, no sé,
bueno, como no está Sandrita tampoco, ¿verdad? Es difícil, yo creo que primero tenemos que investigar, establecer una estructura y a partir de ahí establecer esos requisitos básicos. No lo veo tan difícil porque son solo 5 páginas, ¿verdad? No hay como mucho para hacer y lo que podemos hacer es que para los ejemplos no sería ponerlos a la par, sino ponerlo como ver anexo tal y así, ¿verdad? O hacer como una pequeña imagen, algo demasiado pequeño que no. Eso sí, porque el anexo lo que hace es quitar espacio valioso para poder explicar en un parrafito algo importante. Okay. Ahora, Sofi sí me dijo, vamos a ver, ¿qué me dijo Sofi? ¿Qué me dijo Sofi? De nada, Lau, un placer. Y sí, No, esa no era. un placer, Lau. Disculpa, ya te contesto bien, es que estaba con las manos ocupadas. Es que yo le me entró la loquera y dije, quiero sacar un montón de cosas de mi cuarto y lo reacomodé vieras. Pero nosotras tuvimos consulta con Nancy. Ella nos dijo que es solo de preservación. Como son 5 páginas, entonces no alcanza como para conclusiones y así, pero sí hacer una pequeña introducción. E igual que el trabajo pasado, todo tiene que ir ejemplificado, ¿verdad? Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Ok. Más bien, muchísimas gracias. Y me alegro que ahí estés organizando tus espacios. Completamente necesario, la verdad. Bueno, y ya, todas las conversaciones, ahí está. Entonces, en este documento podemos buscar lo que son los requisitos, ¿verdad? Aquí está algunas definiciones, archivo digital, documento digital, que lo podemos poner dentro de lo que es el formatos digitales, ¿verdad? Documentos electrónicos, etcétera. Pero supongo que esto tiene que ver, vamos a ver, obsolescencia, vamos a ver, aquí se sale requisitos. Es que yo no pude buscar bien. En 5 páginas no se puede incluir un glosario muy grande, ¿ah? Porque nos El quita. glosario se podría poner como un anexo, además. Eso es lo que yo. En las 5 páginas solamente los requisitos obligatorios, digamos, y lo demás sería como poner anexos. Cualquier cosa que queramos agregar, ¿verdad? Modelo, ves, el entorno, modelo funcional y el modelo de información. Aquí está, bueno, obviamente tenemos que hacerlo con base en el OAIS, porque indudablemente es el esquema que necesitamos, ¿verdad? Usar, porque eso es lo que está determinado, ¿verdad? El productor, la dirección, los usuarios, etapa gráfica, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, bueno, los requisitos de preservación irían con base en los requisitos para establecer el ZIP, ¿verdad? Tendríamos para establecer el ZIP, además, bueno, hay que establecer todo lo que son los formatos, cómo son los formatos, cuáles van a ser los formatos estandarizados o los tipos de formatos que tiene que aceptar. Uy, perdón, ese tipo de cosas. Eso es lo que de pronto pienso que hay que establecer. Ve, por ejemplo, aquí módulo de ingreso, el módulo de archivo o almacenamiento, el módulo de gestión de datos, el módulo de administración, el módulo de planeación de la preservación y el módulo de acceso. Yo no sé si esto de archivo, almacenamiento, gestión de datos, pero creo que todo tiene que ver igual. Al final de cuentas, no solo vamos a explicar el módulo de planeación de la preservación, ¿verdad? Sino que tiene que haber todo, aunque el módulo de administración nosotros en teoría lo explicamos. En realidad todos estos primeros ya los hicimos, ya los dijimos en el trabajo anterior, ¿o me equivoco? ¿Ves? Por ejemplo, aquí habla módulo de acceso. Y es todo eso como lo que modelo de información, ves, sí, los requisitos, el plan de información, el plan de acceso, el plan de preservación, todo eso es lo que habla el trabajo de las profesoras Raquel y Gabriela. Entonces yo no sé si es eso lo que tenemos como que organizar y deberíamos de ver entonces esa
Por aquí ves servicios digitales de confianza en el contexto G2G. Esto también es una de las lecturas que nos puso la profesora las semanas anteriores. Entonces creo que también como para tener un poco de información ahí, de idea. Esto no sé qué diablos es. Servicios digitales y gestión de documentos. Bueno, los servicios también es otra cosa que tenemos que ver en esto, pero no sé si eso viene en el otro o si es solo buscar. ¿Verdad que en la tesis de la profesora Nancy y Alonso y ellos no venía nada de preservación? No las he revisado aún porque estaba buscando, sí, en Google Académico Pero usted no ha de revisado, preservación. no ha visto, ni siquiera ha visto la tesis de las profesoras. De hecho, No yo la- sí había antes, bueno, el año, hace como antes de que cayera la pandemia allá en la U, yo revisé para un curso de sistemas que estaba llevando con Tania y con Mercedes Hernández para poder poner mi parte del trabajo, porque ellas se habían adelantado mucho con un montón de requisitos. Entonces yo tuve que buscar requisitos que ya no estuvieran incluidos por ella. no los hubieran puesto ellas, sí. Sí, Que es que no, ese es el problema, ¿verdad? Que la y entonces profesora, yo tuve que, a mí me costó más porque tuve que buscar requisitos, todo, bueno, todo un montón de largo tiempo, porque yo voy a poner requisitos y ya estaban puestos por ellas. Entonces yo tuve que y prácticamente hacer un listado de lo que ellas pusieron y buscar un listado que no estén con lo que ellas tuvieran y hacerlo con la tesis. Y mucho de lo que estaba en la tesis coincidía con lo que ellas habían puesto. Entonces yo tuve que, que ya ellas habían puesto, claro. tuve que Más difícil prácticamente, todavía encontrar algo. tuve que darle, bueno, voltear al derecho y al revés toda la tesis, el libro en físico, porque todavía no estaba en digital, en la biblioteca. Ajá. Y no la podía ni sacar porque era el ejemplar original que tenían en archivo y todavía no estaba accesible a la Ajá. gente. Tuve que escribirle una carta, ir donde Ana Leni para que ella haga una carta, un permiso, para llevarlo hasta donde la directora de Latinoco, para que la directora de Latinoco me diera un acceso especial para que yo tenga la tesis en mesa. Y todo ese proceso, y ahí tuve que sacar la información y con el celular tomarle fotos a las páginas de lo que yo ocupaba para poder ponerlo como requisitos. Y luego volver a redactarlo en la computadora para poder tenerlo en el trabajo y así poder, como dicen, llegarle al asunto y pasar con Raquel. Incluso en el mismo trabajo, como era la tesis de Raquel, tenía que poner las citas, entonces ahí mismo citaba la tesis de Raquel. Yo creo que Raquel, cuando se veía que estábamos citándole un trabajo para ella, en un curso de ella, me imagino que le daba risa. ¿Por qué? Sí, porque Risa por estábamos citando material que ella hizo. Y pues, obviamente en la bibliografía toda, aquí, pues, si yo ponía eso y no la mencionaba a ella, ella me iba a averiguar, y ella se había dado cuenta, y prácticamente hubiera sido igual un plagio, porque es material intelectual de ella. Por eso claro. mismo, si yo estoy haciéndole un trabajo de investigación, un ejemplo, y digamos que es un curso de María Teresa, y la fuente que yo estoy manejando es de María Teresa, con mucho también más razón, tengo que ser honesto y transparente. Y yo creo que ella se Claro. sentía halagada también. Bueno, yo creo que en ese sentido, a menos que estés, digamos que uno esté citando como alguna parte de redacción específica de ellas, porque al final los requisitos sí, están establecidos en las normas y en los modelos que ya se habían hecho, ¿verdad? En el MORE, en el de la norma 15487 y en todas estas, que es lo que ellas, bueno, lo que se puso en la tesis de Alonso y de Nancy.
En esa tesis ahí habla de eso, entonces yo creo que con solo uno mencionar en la bibliografía que uno tomó la información de ahí es más que suficiente, no necesariamente hay que estar como citando todos los textos porque entonces tendrías que citar, ¿verdad? O sea, todo, Bueno, sí, pero pero hay palabras muy originales de ellas. Entonces, cualquier cosa, digamos, que uno use, que son muy autóctonos de los profesores, ellos se dan cuenta. ve, por ejemplo, bueno, toda esta información que ellos ponen, los requerimientos para la preservación a largo plazo llevan al límite a las tecnologías actuales y de información y administración de información. Preservar información digital a largo plazo requiere de sistemas de instituciones, modelos técnicos de organización, personal calificado y experimentado, lo suficientemente robustos para sortear fallos tecnológicos, cambios sucesivos de plataformas de cómputo, obsolescencia de medios y formatos para almacenamiento, errores humanos, negligencia y ataques malintencionados. Y también tecnología neutra. Habla de los formatos. La profe habló sobre neutralidad tecnológica. Ajá. Tenemos que investigar un poco sobre qué es ese tipo de neutralidad tecnológica. Okay. Porque en ese sentido, neutralidad tecnológica me habla a mí, me da la impresión de que me habla sobre neutralidad tecnológica. Pareciera que es como, entonces, ¿qué puede ser neutralidad tecnológica? Por ejemplo, cuando usted tiene un archivo, un documento de archivo, pero este documento de archivo pertenece, digamos, este documento de archivo se reproduce o se visualiza únicamente con un software con licencia. La licencia con el tiempo, obviamente que yo compré Microsoft o Windows o lo que sea, el sistema operativo o los sistemas, programas, paquetes que pueden visualizar un documento, tienen una licencia por un tiempo y a futuro ese software va a ocupar licencia para que se pueda actualizar y una vez actualizado va a tener una desactualización en el tiempo con el documento que se vio con la versión vieja de la vieja versión que se creó el documento. Quiere decir que el paquete de cómputo con el que se crea un documento va cambiando. O sea que usted se da cuenta que ya no hay documento, ya, digamos, yo le mando un documento y está en el formato ¿cómo se llama ese formato que usaban antes de Word? Porque antes de Word había un formato de documento que era, ay, ¿cómo se llama? Algo perfecto. Ese Word Perfect, que no es Word de Microsoft, sino que es un Word de Unix, por así decirlo, no se abre, no lo abre. Digamos que el Microsoft Word no lo abre. Y yo, digamos que hice una con Microsoft Word 95, en el 95. Y ahorita ese Word, yo lo abro aquí con Office 2010, ¿verdad? Todavía, empezamos en el 2021. Lo abro con Office 2010 y me abre el documento y me sale un montón de caracteres, así como de caracteres de que no se lee. La pregunta es, ¿y será que se puede convertir en base 64 si es que está como si estuvieran encriptados o en otro idioma? Eso es lo que yo pienso cuando a Eso uno le es. sale eso. Pero es también que el mismo documento con el tiempo se deteriora. Es decir, es como si hubiera estado en soporte de papel, solo que estaba en electrónico. El documento está muy dañado para poder ser leído. Incluso con la emulación, llega un momento en el que el documento está muy dañado para poder ser leído. Bueno, ahí Sandrita preguntó que si estábamos aquí. Ajá. Yo creo que voy a analizar si es que... Ve a ver si es que le está pidiendo que le dé acceso y usted ni cuenta se ha dado. No, no es ella. ¿Y ahí qué más iba a hacer?
Sí. Bueno, aquí en esta Pues, se va viendo, digamos, como lo que ellas dicen que es lo que va, y yo no estoy muy segura. El voy a archivo cerrar bien digital, la puerta, es que hoy es el hoy es el día que están llamando todos. fines de semana, es cuando ponen el audio. Y es que mi hermana compró un sistema de sonido ahí todo potentoso y a mí, digamos que para mí trabajar el fin de semana, lo de la Que U te es hace más prácticamente, yo no sé, tenía que poner concentrar. el teléfono todo el cuarto. No has probado como ponerte los audífonos como estilo tapón, con tal vez una Ah, con música, sería, como bueno, pero sin conectarlo, como los, una música clásica, algo muy suavecito que no te distraiga y que te permita más bien como concentrarte solo en tus pensamientos. ujú. Ay, que hay una cosa, estaba pensando en que, bueno, vieron cómo hacemos para sacar bien bonito ese trabajo, también hablar con la profe, que no nos estaba así como que, o sea, que las probabilidades que tampoco nos como que las probabilidades y todo, es que yo no, bueno, o sea, esos trabajos, esos para trabajos de, ¿cómo se llama? Las pruebas prácticas como que, no sé, no han salido como esperaba. Esos, eh, ¿Cuáles pruebas prácticas? esas Las pruebas pruebas, ay, sí, esas pruebas cortas que son así como que cortas, que son mortales, eso no es ninguna es prueba que corta. son pruebas cortas y yo no se queda corto con las pruebas cortas. O sea, es decir, ese es el punto. Es que vea, bueno, aquí va la bendita tesis de estas señoras, ¿verdad? Entonces, ella habla de los, vamos a ir a ver si tenemos, y es que no tiene como digamos, aquí está el uno, está el resumen. Vea lo que dice el resumen. La principal característica de la era digital es la rapidez de la evolución tecnológica y con ella la obsolescencia. Como principal enemigo del acceso a la información, la preservación de documentos supone fortalecer la gestión administrativa debido a que los documentos son la base, la transparencia y el Estado de Derecho. Se presenta un modelo de preservación digital que permita a las organizaciones garantizar autenticidad, perdurabilidad y acceso a los documentos a través del tiempo, conformando un modelo contemplando un modelo de archivo digital aplicable a la administración y conservación de los documentos digitales que se producen en la institución, en instituciones de educación superior, pero también a cualquier organización pública o privada para esgrimir el liderazgo implementando mejores prácticas y constituyéndose en casos de éxito. O sea, no dijo absolutamente nada, pero dice que es un modelo para que sea aplicado y que permita, digamos, la conservación de los documentos, ¿verdad?, que se producen en las instituciones. Después, entonces, aquí viene el punto 2, problema y justificación, no. Ya sabemos cuáles son los problemas. La metodología es como ellas hicieron su trabajo. Ah, por cierto, vieras que aquí en la casa casi todo el mundo anda resfriado, anda dando gripe, así como botando gripe por todo lado. El cambio de clima, porque como viene el invierno, bueno, viene la Navidad, la época más fría, entonces están los vientos del sur. Sí, Los, pero vea los, lo que es, vea, mi hermana gripada, el bebé siempre no va a sobrinito ser. gripado, alguien que, por ejemplo, la baby, donde yo voy, gripadita. Y, Ajá. y a mí no me ha dado, vea, yo me acuerdo cuando usted se acuerda cuando estábamos sacando los cursos de la profesora aquella, la colochona. Todo el mundo se enfermó de gripe un año antes, yo me acuerdo. Alcohol. En el aula, sí, todos en la clase, toda la gente de Archie estaba engripada y yo, cero gripe. Ajá. Iba al gimnasio
iba al gimnasio en las mañanas, hacía mis ejercicios, salía todo sudadísimo, me metía así sudado al agua fría en la ducha y luego me ponía, me cambiaba para ir a clases. Y después así era todos los días y no me enfermé. Tal vez estabas en ese momento como más fuerte. Bueno, ve, aquí están las estrategias de preservación. Ok. Requisitos estratégicos, legales, técnicos, tecnológicos, funcionales y las necesidades de los usuarios para el desarrollo y puesta en marcha de un archivo digital, considerando el alcance estratégico y operativo a nivel institucional. Entonces dice, lo primero es tener una política de preservación digital, ¿verdad? Entonces ese sería el primer requisito, pienso yo, ¿verdad? Tener una política. Después, a la hora de definir el archivo, obviamente hay que establecer bueno, lo que se ha hablado, ¿verdad? Que tiene que haber un grupo interdisciplinario, ¿verdad? Responsable de garantizar que el sistema funcione, que se ve ahí, dice, responsable de preservar el archivo digital debe ser el responsable de preservar y garantizar el acceso, la autenticidad e integridad de los documentos. Estar a cargo del archivo institucional con el apoyo técnico del Departamento de Tecnología como responsable de la infraestructura y plataforma tecnológica, lo que quiere decir que se debe contar con esta comisión de preservación, ¿verdad? Como un órgano colegiado encargado de coordinar. Aquí está el requisito. Contar con personal idóneo, y la comisión debe ser interdisciplinaria, áreas administrativas, informática y derecho, y liderado por el responsable del archivo. El CIRO, que era de lo que hablaba la profesora en la clase, ¿verdad? Es el funcionario encargado de administrar el archivo digital, o sea, que es el archivista, en realidad es el Senior Information Risk Owner. Es la persona encargada, ¿verdad?, de liderar, crear procedimientos, analizar los riesgos de la información y la continuidad digital, lo que quiere decir que ese es el archivista, ¿verdad? Debe haber un plan de capacitación permanente, un plan de prevención contra desastres, un procedimiento de salvamento, un protocolo de acción y un plan de emergencias en caso de desastre. Y después ves, aquí viene, el plan de datos. Consiste en definir las características de los documentos y la información a preservar en el archivo, aplicar las directrices, gestionar la información requerida para los tipos de paquetes, el zip, la IP y el DIP, ¿verdad? Que establece el OIS. Aquí es el plan de ingreso, es el proceso de transferencia de los documentos digitales. Entonces, yo siento que puede ser que sean solo 5 páginas, pero que en realidad, o sea, si la profesora lo que quiere es que tengamos un plan de ingreso, por ejemplo, es el proceso de transferencia de los documentos. Entonces necesitamos establecer cuáles son ese procedimiento de transferencias, ¿verdad? Entonces, basándonos en el procedimiento que tiene el Archivo Nacional, por ejemplo, podríamos hacer un pequeño documento como una guía que diga cómo vamos a hacer las transferencias de los archivos de gestión al archivo central, por ejemplo, ¿verdad? Que la información se debe crear en paquetes, que esos paquetes deben estar así, que tienen que tener los nombres así, que tienen que estar descritos de esta forma, no sé, o sea, que se tienen que mandar en una lista de remisión que contenga estas, y entonces tenemos que hacer una pequeña lista de remisión, digamos, para recrear, ¿verdad?, lo que estamos hablando, porque esos son los ejemplos de los que habla la profesora. ¿Ves? El proceso de transferencia se debe realizar de manera normalizada, está en la declaración de reglas de transferencias, denominado como protocolo de transferencias. Tiene que haber entonces un protocolo de transferencias para que haya un plan de ingreso. También tiene que haber además de un procedimiento, digamos, de transferencias de documentos digitales del archivo de gestión al archivo central. También tiene que haber un plan de protocolo. Ingreso, dice, se realizará por medio de transferencias automáticas. Tiene que haber entonces también un calendario de transferencias, ¿verdad? Como establecer, el departamento tal tiene que hacerlo en tal fecha, el otro departamento le toca al otro mes, y así, ¿verdad? Eso es algo que
no sé si realmente es lo que hay que hacer o es solamente establecer así como un plan de preservación que diga tal y tal cosa, y esos son los requisitos. ¿Qué se haría, Sandrita? Pues el plan de conservación, y aquí viene todo esto en este documento que yo no sé si ustedes lo tienen, que es el del modelo de preservación que mandaron, o sea, que tienen Gabriela y Raquel, y yo creo, no estoy muy segura si yo ya los había compartido. Lo que pasa es que como tengo problemas con mi teléfono, yo tengo que estar borrando todos los chats, entonces ya no tengo, digamos, si les pasé eso. Si no has borrado nada, podrías revisar si dentro de los documentos que les he compartido está eso. Ve, por ejemplo, aquí, bueno, que tengan las estructuras premis, ¿verdad? Eso, ¿qué más? Bueno, que exista este CIRO, que esté bien identificada su función, la parte de los que tengan, de que haya un contenido presupuestario. METS es la estructura. O sea, METS es la estructura, el lenguaje de esa estructura es XML, y las XML crean lo que son las etiquetas como el estilo de las páginas web, que lo que hacen es abrir un paquetito o encapsular un material de datos, crear como una especie de índice donde van a estar los documentos ahí llamados. O sea, aquí eso es como que, ok, nosotros no somos programadores. Yo una vez en una clase del profesor de tecnologías nos puso a hacer eso. Entonces todo el mundo se aburrió porque estábamos ahí copiando y pegando códigos. Yo lo que hice fue, ok, voy a hacer en el compilador web. Yo empecé a hacer pruebas y terminé desarrollando lo que el profesor nos dio, terminé desarrollando lo que el algoritmo que nos dio el profe, que era un pseudocódigo. Entonces yo dije, voy a ver qué pasa si lo centro así, si lo hago acá y le agrego esto y vea los resultados. Entonces yo quiero que quede en el centro, entonces voy a ver qué hago para que quede así, para que quede así. Y entonces cuando me di cuenta que toda la clase se me fue así. Ya, profe, lo que le hice, le cambié esto, ya, profe se quedó así como diciendo, ¿estás seguro que lo suyo es Archie? como más progra. Bueno, aquí está el plan de acceso, el plan de tecnología. Ajá, plan de documentos esenciales. Plan de continuidad. Ajá. Y después dice modelo funcional y tecnológico del archivo. Entonces aquí funcional y tecnológico dice entidad funcional de ingreso, entidad funcional de almacenamiento, entidad funcional de gestión de datos. Entonces es donde me queda la duda, ¿verdad? Si estas entidades es donde nosotros tenemos que establecer los requisitos, pero por eso digo que creo que ya para gestión de datos, para almacenamiento, para ingreso, administración, ya lo vimos. Ahora vamos con el plan de conservación y no sé si es eso, porque igual me quedo como... Parece que esa tesis engloba más que todo eso. O sea, engloba la conservación, pero engloba más cosas. Entonces, lo que hay que hacer es ver qué requisitos de preservación son los que se... Ay, ya se quiere cerrar el sistema. Entonces, bueno, ya me quiere cobrar más tiempo. De minutos. Bueno, en todo caso, entonces lo que podemos hacer es, usted busca por su lado, yo busco por el mío, y mañana nos podemos reunir tal vez al final del día para ver qué encontramos, para ver cómo lo estructuramos el trabajo y cómo lo repartimos, ¿te parece? Exacto. Y voy a parar la grabación para compartírsela. Porque igual al final no hicimos nada de esta grabación, a Sandra no le va a servir de mucho, creo, no sé. Puede ser. Bueno, con lo visto ahí, puede ser que ella ella encuentre algo que nosotros no. No sé. Y entonces puede ser, ¿verdad? Que esté como ella, como más clara, que es exactamente, porque yo sí me hago bolas, porque siempre me voy muy arriba. Ajá. Y no... Pero voy a tener la grabación. Una, dos, sí.